aquí viviendo en Degalia la fiesta previa a la celebración de la Semana Santa, con una impresionante muestra de todo lo mejor de la gastronomía alusiva a estas fechas de diferentes regiones de nuestro país. Y lo más lindo, no solamente de nuestro país, de la parte amazónica, andina, costeña, sino también de países latinoamericanos, de estudiantes que vienen hasta Degalia para estudiar esta fascinante carrera que es la gastronomía. Preparado los platos tradicionales de Cajamarca de Semana Santa. Allá se come bastante lo que es el caldo verde a base de papas de la zona, hierbas de la zona. También se celebra la fiesta de las cruces que tenemos acá. Y estos platos son tradicionalmente en Cajamarca que se comen en Semana Santa. También en el departamento de Ancash tenemos lo que son la sopa kapski o la sopa de papas, que es muy clásico en la Semana Santa. Se consume en lo que es Jueves y Viernes Santo, ya que en esta semana no se consume la carne. También tenemos lo que son los tamales, que se consume mucho en la Semana Santa, la mashua cocida, el tarwi, ya sea en ceviche, ya sea en picante, se consume mucho en lo que es la parte de Huaraz. La principal receta es corbullón de mero, que es una receta de origen francés que llegó a Venezuela y la criollamos cuando le agregamos pimentón y ají dulce. Para los niños, los padres en canasta de chocolate ponen huevitos de chocolate y los esconden en la casa. Y uno en la mañana, cuando amanece el domingo de resurrección, los va a buscar. Y nos hacen también pintar huevos que los ponemos huecos y los pintamos con diferentes formas. Tenemos, digamos, dos grupos, panes de Semana Santa del mundo y panes de Semana Santa regionales, ¿no? Panes que se elaboran en el interior del país con motivo de esta celebración. En esta ocasión nos ha tocado hacer huevos de Pascua y, como pueden observar, cada uno con creatividad ha producido su huevo, ¿no? Nos ha tomado aproximadamente una semana y media hacerlo.